Amigos queridos, ¿qué tal? Bienvenidos a este último episodio de nuestra serie sobre el profeta Ageo. Hemos estado hablando de reconstrucción, enfatizando, por supuesto, que en todo proceso de construcción las cosas se pueden hacer de manera correcta o incorrecta. Y Dios nos pide ciertas prioridades. Es claro que el enfoque que pusimos está en el templo que está en el interior de nuestro ser, o sea, la vida espiritual. Porque todo lo que ocurre a nuestro alrededor en términos de participación, edificación de cosas del reino de Dios, son un síntoma de las cosas que están pasando primero en nuestro interior. Tenemos que entender esto como un privilegio, porque nos está pidiendo el Señor que nos demos cuenta que la construcción del lugar donde Él mora es un proyecto eterno, es un proyecto de vida extraordinario. La morada del Espíritu Santo, algo que por supuesto no es de lo que está hablando propiamente un profeta del Antiguo Testamento, pero nosotros en nuestra época podemos entender que en última instancia todo lo que significa un santuario es que es morada de Dios. Y el gran privilegio de la época de la Iglesia es precisamente que el Espíritu Santo habita en cada creyente. Es ese lugar que no puede estar en ruinas, porque allí habita Dios mismo y de allí surge nuestra fe. Así es que en este último mensaje vamos a examinar dos profecías finales del profeta Ageo. Pero para comenzar, hagamos un breve repaso. En primer lugar, volvamos a ubicarnos en el tiempo. Estos son los profetas que se llaman de la última etapa, ¿no es cierto? Profetas que se enfocaron en el pueblo de Judá y corresponden a los siglos VII al V antes de Cristo. Aquí están estos de acá que se llaman los que profetizaron al reino de Judá antes de ser destruido. Pero una vez que fue destruido por los babilonios, aquí tenemos a dos profetas que en el exilio le predicaron y profetizaron al pueblo elegido. Y cuando pudieron regresar para la construcción primero del templo y posteriormente de los muros, entonces nos encontramos con profetas como Ageo, Zacarías, que son conocidos como profetas post-exílicos, y el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. En esta época tal vez fueron contemporáneos, al menos eso es seguro, y como digo, tal vez se conocieron Malaquías junto con Nehemías. Pues bien, para ubicarnos también, estos son los reyes persas de la época de la que estamos hablando. Ciro, ¿verdad? El gran rey persa que en última instancia dio el permiso para que Israel y varios otros pueblos pudieran regresar a sus tierras natales. Y este edicto fue pronunciado en el 538 a.C. Así pudo regresar el primer contingente de casi 50.000 judíos bajo las órdenes de Zorobabel. Pero después tenemos en la época de Ageo y Zacarías, reinaba Darío I, rey persa también, como hemos dicho. En esa época se escribieron estos libros y también regresó Esdras, quien escribió el libro que lleva su nombre. Posteriormente nos encontramos con Jerjes, que también es conocido como Asuero, y esta es la época de la reina Esther. Y su hijo Artajerjes o Artashasta, me costó un poquito, Artashasta, este es el rey de la época de Nehemías y también, por supuesto, de parte de la época de Esdras y de los profetas finales. Así es que estamos en una época bien crucial, al final de lo que está registrado en el Antiguo Testamento. Otra cosa que debemos recordar es este retorno, el mapa del retorno. ¿Por qué? Bueno, porque para que se nos haga familiar el ambiente, para que se nos haga familiar el tremendo esfuerzo. Esta distancia que se recorría desde acá, desde Babilonia, hasta
Jerusalén era de más o menos 1800 kilómetros y era un viaje de aproximadamente 4 meses. Entonces, cada vez que ocurría algo acá, para que llegaran las noticias hasta donde estaban los reyes en todo este sector, ¿no es cierto? Babilonia, Susa y varias otras ciudades, que en la época de Ageo, ya estamos hablando del imperio persa, no del imperio babilonio. Entonces demoraban 4 meses las noticias en llegar y otro tanto para provocar alguna reacción. Entonces todo era extremadamente lento y los primeros en regresar, unas casi 50.000 personas con Zorobabel hicieron este viaje. Después con Esdras regresaron más o menos unas 5.000 personas también. Y por supuesto Nehemías, no sabemos con cuánto contingente regresó, pero esos son los 3 retornos de los que hemos hablado ya varias veces. Ageo predicó en total 4 mensajes en su libro. El primero que vimos es este que llamamos Despertando. El segundo, en el capítulo 2, los versos 1 al 9, le puse por título La gloria de la casa de Dios. Y después Ageo dio 2 profecías más. Una que, por ponerle un título, le puse El problema de la contaminación y finalmente una palabra para Zorobabel. Y estos 2 mensajes los vamos a ver hoy día resumidos en uno solo y me encanta este título. Desde este día, porque creo que resume muy bien lo que va a ser central en esta sección y porque además tiene un tono profético maravilloso, extraordinario. Así es que pensemos que desde el versículo 10 hasta el 23, nuestro mensaje de hoy se llama Desde este día. Comencemos leyendo los versículos 1 al 19, 10 quiero decir, al 19, ahí parece que faltó un 0, y nos vamos a lanzar con nuestro mensaje de hoy. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmundo? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Este es el trozo que llamamos el problema de la contaminación. Y se puede resumir aproximadamente en estos, bosquejadamente, ¿verdad?, en estos pasajes. Primero al versículo 10, que nos habla
de que aquí viene la tercera profecía del profeta y ocurrió el 24 del mes noveno, que es el mes hebreo de Quisleu, es decir, haciendo los cálculos, el 18 de diciembre del año 520 a.C. Durante los 2 meses entre el primer y el tercer mensaje de Ageo, comenzó a predicar Zacarías, como nos dice Zacarías 1:1. Ese es un dato re interesante e importante también. Un segundo trozo que es importante de meditar es este que aparece en los versículos 11 al 14, donde mediante un aspecto de la ley, el profeta explicó lo que los retornados habían vivido hasta entonces. Y después, en los versículos 15 al 18, les llama, y ahí cito literalmente el texto, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Y porque se repite bastante esta expresión, desde este día, es que también le pusimos por título a todo el mensaje. Y por último, versículo 19, una promesa muy, pero muy interesante e importante. Bueno, vamos con calma viendo estos aspectos. Ya dijimos en el versículo 10 que esta es la tercera profecía de Ageo y fue pronunciada en el mes de Quisleu, que es más o menos desde la mitad del mes de noviembre nuestro hasta la mitad, más o menos, ¿no es cierto?, del mes de diciembre. Y se va corriendo por efecto de que los hebreos usaban meses lunares, mientras nosotros usamos meses solares. Pues bien, sabemos por los cálculos que esto cayó el 18 de diciembre del 520 a.C. Y ya les dije que durante estos 2 meses, porque el ministerio profético de Ageo fue muy breve, durante estos 2 meses comenzó a trabajar con él Zacarías. Y aquí me estoy imaginando a un Ageo ya bastante mayor, un hombre que muy probablemente había visto el templo de Salomón, y por lo tanto estamos hablando de un hombre octogenario o aún más. Y uno más joven como Zacarías que comienza a trabajar con él. Es ese refuerzo, es ese apoyo tan importante, ese recambio que se necesita en los ministerios y en la iglesia, en todos los aspectos del reino de Dios. El trabajo en equipo, el trabajo fortaleciéndonos unos a otros, compañeros de oración y sobre todo más viejos que trabajen con más jóvenes, que los más viejos entreguen su experiencia y los más jóvenes su vigor, y que juntos puedan hacer equipo, y que no sean los viejos más amargados y que echen por tierra las ideas de los jóvenes y los aplasten con su autoridad, sino por el contrario, que se mantengan, que nos mantengamos juveniles, visionarios, y podamos apoyar a los jóvenes a pesar de que les falta experiencia, obviamente, y que los jóvenes mantengan el respeto por los viejos y puedan aprender de las experiencias, tanto de las buenas como de las malas, y preguntar y no avasallar. Este equilibrio en ambas etapas etarias son tan importantes porque de lo contrario se produce conflicto, desunión y al final el reino de Dios no avanza. Los versículos 11 al 14 tienen otra connotación. Ahora el profeta va a usar un aspecto bien interesante de la ley, pero que no es tan conocido. Y como le preguntan los sacerdotes, y los sacerdotes contestan bien, porque así era lo que la ley decía, entonces va a usar esa ilustración para explicar al pueblo que esa era precisamente la situación de los que habían retornado y que estaban viviendo entonces hasta ese minuto las consecuencias. Y dicho en resumen, es que a Dios no le gustan las mezclas de lo santo con lo profano. Los retornados habían mezclado su consagración con otros intereses y así habían terminado por contaminarlo todo. Está hablando Ageo de una situación que es bien importante en la ley y es la siguiente. Dicho en fácil, cuando algo que está consagrado a Dios y la ley entonces lo llama santo, toma contacto con algo profano o peor aún, con algo inmundo,
eso que es santo se contamina. Pero cuando algo que es santo toma contacto con algo común, profano, eso santo no santifica a lo profano. Y esto es algo que es parte de la ley y tiene una enseñanza bien profunda que les animo, por supuesto, a trabajar en mi libro de Levítico. Allí es donde están explicadas todos esos aspectos de la ley. Ahora no tengo tiempo, pero eso es lo que ellos conocían perfectamente y por eso los sacerdotes lo contestan sin ningún problema. Pero lo que usa Ageo es decirles: lo que les ha pasado a ustedes es que llegaron acá para una obra santa. O sea, ustedes venían santificados por Dios. Pero al cambiar de orden las prioridades, al dejar que las cosas mundanas tomaran el primer lugar en su vida, contaminaron lo santo y terminaron por hacer inmundo todo lo que en un principio estaba consagrado para Dios. En otras palabras, como dije, a Dios no le gustan las mezclas, porque lo profano no es santificado al tomar contacto con lo santo, pero en cambio lo santo sí se contamina y se vuelve profano. Eso es lo que estaba pasando. Este aspecto espiritual de la ley, que tal vez la gente no lograba entender con claridad y llevar a la práctica de su día a día, ahora el profeta se los muestra en blanco y negro. Lo que ustedes han hecho es profanar el llamado de Dios, la santificación que el Señor hizo en sus vidas. Y de esa forma todo queda inmundo y por eso les está yendo mal. Por eso están guardando sus bienes como en saco roto, que es lo que vimos en el primer mensaje. Por eso, en lugar de prosperidad, están teniendo pobreza, necesidad y no les están resultando las cosas. Meditad en vuestro corazón, les dicen los versículos 15 al 18. Y desde este día en adelante háganlo, porque lo que está pasando no es solamente que el templo no haya sido reconstruido. Eso al final es un síntoma de algo mucho más profundo. Lo que está ocurriendo es la profanación del lugar de la morada de Dios. Es la profanación del lugar donde surge la fe, del corazón. Y ese lugar, al estar en ruinas, se manifiesta en que la obra de Dios también permanece en ruinas. Dios mira el corazón y espera conversiones genuinas. Esta gente había regresado del exilio con fe y con muchas ganas. Se consagraron para reconstruir la nación elegida, comenzando por el templo. Pero cuando llegaron, obviamente enfrentaron serias dificultades, muy reales, como podemos ver en el libro de Esdras, en los primeros 3 capítulos. Ahí se explica que los samaritanos fueron una oposición permanente y lograron convencer incluso al rey para que se detuvieran las obras. O sea, la vieron difíciles y claro que ellos tenían la necesidad de construir sus propias casas y se empezaron a desanimar y entonces las cosas de Dios fueron quedando en segundo lugar. Decidieron obedecer a las autoridades superiores y siguieron con sus negocios y sus vidas personales. Claro, venían cuando correspondía, según las fiestas del calendario de Israel, venían al santuario, aunque estuviera completamente en ruinas, y allí ofrecían algunas ofrendas y sacrificios en las fiestas, como les dije. Pero igual, aunque hacían eso y mantenían una especie de ambiente religioso, no les iba bien. Las cosechas eran pobres y la vida se mantenía en opresión y en falta de prosperidad. Por supuesto, venían y se quejaban delante de Dios y se preguntaban, ¿por qué nos pasa esto, Señor? Y aquí viene la respuesta del profeta. Porque ustedes contaminaron lo que en un principio fue santo y consagrado para Dios y permitieron que esa contaminación lo abarcara todo. En resumen, lo que un día fue diseñado para
algo muy próspero, ahora no es otra cosa que recoger en saco roto. Cuando el Señor ve en ruinas el templo de nuestro corazón, sabe que es el síntoma de algo mucho más profundo. Su meta no es solo una reconstrucción material o física, sino que nos volvamos a Él. Esto es tan importante de entender. Dios no quiere templos, Dios no quiere cascarones. Él quiere la esencia, Él quiere, si vamos a tener un templo, que esté lleno de su presencia. Si Él nos va a ver construyendo, sudando, colocando ladrillo sobre ladrillo, Él quiere que primero nuestro corazón esté consagrado, convertido a Él. Eso es lo que Él busca. Por eso en el versículo 17, el Señor alega, no se convirtieron a mí. En la Nueva Versión Internacional dice, no se volvieron a mí. Eso es lo que Dios mira. Él sabe perfectamente y Él no necesita templos, hermanos míos. Los templos son para nuestro uso ahora en términos de la iglesia. En el Antiguo Testamento el templo era símbolo de algo muy importante, mucho más que las iglesias o los lugares de congregación del presente. Porque en el presente nosotros, los creyentes, somos el templo de Dios, los santuarios ambulantes donde habita el Espíritu Santo. Pero en la antigüedad Dios se había prometido poner su presencia en el templo que debía estar en el Monte Santo, en Jerusalén. Pues bien, todo esto nos está sirviendo de ilustración, porque no sacaban nada con construir un templo y de hecho no lo estaban logrando, si no se volvían a Él. Mire qué redundancia o qué círculo vicioso, mejor dicho. No se volvían a Él, no construían el templo. No estaba construido el templo, los sacrificios religiosos no tenían fundamento, no prosperaban, más bien empobrecían y se preguntaban, ¿por qué Dios nos hace esto? Pero si ellos comenzaban por lo que era el principio, convertirse a Dios, y entonces se manifestaría en edificar las obras de Dios, también las otras cosas volverían a estar en orden. Dios quiere mucho más que una casa o que gente asistiendo al culto. Él quiere conversiones, consagraciones genuinas. Sin eso, lo que hacemos para Dios no lleva el sello de lo santo ni el poder del Espíritu Santo. Es esfuerzo humano y aunque sea con buena intención, no es lo adecuado. Dios no necesita que nosotros seamos súper esforzados. Él tiene todo el poder. Lo que Él quiere es tu corazón, es tu conversión. Como dije entonces, Dios ve el corazón y sabe cuando hay una auténtica consagración o cuando hay mezclas. La conversión genuina siempre es costosa, no pierdas esto de vista, anótalo en alguna parte. Ellos tuvieron que rebelarse a la orden del rey persa y retomar la construcción del templo, y eso podía costarles caro. Pero cuando uno está auténticamente consagrado, por supuesto que está dispuesto a tomar riesgos, porque sabe que Dios está de parte de uno. Hoy también es más fácil tratar de llevar una vida mezclada entre lo profano y lo santo, sacando de alguna manera lo mejor de ambos mundos. Pero para Dios eso es completamente inaceptable. Cuando la vida está apretada, difícil, claro, empezamos a buscar un culpable. ¿Qué será? ¿Me falta algún rito? ¿No he diezmado suficiente? ¿No asisto suficiente a la iglesia? ¿Qué será lo que Dios está mirando y por qué no me está resultando? Pero esos son solo síntomas de algo más hondo donde Dios mira. Cuando Dios ve el templo en nuestro corazón que está en ruinas, Él sabe que el problema es así de profundo. Falta conversión y consagración. Entonces, porque Él quiere que estemos cerca de Él, permite que la vida, las situaciones o incluso el enemigo nos apriete
para que reconstruyamos no solo las obras materiales, eso recuerda, es el síntoma, sino que comencemos por lo que está muy dentro de nosotros, y eso siempre es conversión. Tú te estarás preguntando, pero si yo ya me convertí, yo ya soy cristiano, yo ya acepté a Cristo. Me alegra mucho. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de esa conversión, consagración, que es un proceso, que no es ese momento que llamamos más bien regeneración. Cuando aceptamos a Jesucristo, cuando le entregamos nuestra vida por primera vez. Pero la conversión, consagración, es un proceso a través de la vida, porque somos falibles y vamos cayendo una y otra vez, y hay que levantarse y volver, y volver. Y eso es lo que el Señor, en última instancia, está buscando. Termina esta sección con una promesa de lo más hermoso que hay. Versículo 19. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. ¡Wow! ¡Qué me gusta esa promesa! Después de 16 años de estar apretados por no haber terminado lo que les fue encomendado, el pueblo recién estaba listo para oír a Dios. Y entonces el Señor levantó primero a Ageo y después a Zacarías. En el capítulo 1 de Ageo vimos que tanto los líderes, Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, y además el pueblo, temieron al Señor y se reconsagraron y se pusieron manos a la obra. Porque la fe, en última instancia, como dijimos en ese mensaje, la fe se demuestra en obras, no solo en palabras. Entonces, a raíz de todo esto, viene Ageo diciéndoles, el problema de esta pobreza y estrechez de los últimos casi 20 años, en resumen 16, es que ustedes han mezclado lo profano con lo santo. Pero, porque estoy viendo las buenas intenciones de su corazón, genuina consagración, les prometo lo siguiente. Ni aunque la vid, la higuera, el granado, etcétera, etcétera, o sea, los árboles especiales de Israel, aunque todavía ni siquiera han florecido, desde este día te bendeciré. Todavía los graneros estaban vacíos y tendrían que esperar hasta la siguiente cosecha para ver la bendición de Dios. Todavía tenían que vivir por fe un año más. Porque al final el Señor nos dice, créeme, no esperes ver para creer. Primero tienes que creer para ver. Entonces, en el mundo espiritual, las cosas ya habían cambiado. Porque Dios vio la consagración en sus corazones y por eso hizo esta promesa. Y cuando Dios promete, las cosas se cumplen. No pongas por ningún motivo en duda esto que estamos viendo. En el mundo espiritual había cambiado la situación completamente y esta promesa la verían en la próxima cosecha. Hay una tremenda diferencia entre seguir adelante luchando con la esperanza de que Dios nos ayude a seguir adelante aunque nada se vea de inmediato, pero con la fe en una promesa de Dios. La primera forma es luchar solo, en mis fuerzas. Pero la segunda forma, cuando Dios nos ha hablado y nos da una promesa maravillosa como esta, es luchar no solo en esperanza, sino aún contra esperanza, contra lo que ven nuestros ojos. Es luchar por fe. Genuinamente se volvieron a Dios. Verdadera conversión, verdadera consagración. Pusieron en orden el mundo espiritual. Y Dios respondió con esta promesa. La conversión y la bendición tienen una relación eterna y muy cercana. Esto es un cuadro también de lo que pasa cuando Dios pronuncia una palabra de bendición y cuando existe la fe
para tomarla, porque la Escritura está llena de este tipo de palabras, pero tal vez no llega nuestro corazón a estar en el momento de apretura, en el momento de fe, para entenderla y recibirla. Y esto también es un cuadro de los síntomas, de las acciones que acompañan a una verdadera conversión, porque eso en última instancia es lo que Dios mira. Y en este caso fue que pusieron manos a la obra para reconstruir la casa de Dios. Cuando la casa del Señor, el reino de Dios, es primero, Dios promete: yo me encargaré de las añadiduras. Y te digo, aunque tus graneros estén vacíos, estarán llenos, porque he visto el cambio y ahora, desde este día, me comprometo contigo. Así de bello fue esto. Último pasaje de este mensaje. Una palabra especial para el líder Zorobabel, en los versículos 20 hasta el 23. Leamos. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo. O sea, ahora estamos en la cuarta profecía. A los 24 días del mismo mes. Mira, estamos en el mismo día. O sea, el mismo día trajo Ageo dos palabras, dos profecías. Versículo 21. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, ¿qué es lo más fácil de entender? Que esto es una palabra para Zorobabel. ¿Qué es lo que es difícil de entender? La parte de los versículos 21 y 22, donde tiene mucho de escatología, del final de los tiempos, y no me quiero meter en eso ahora, porque es para otra oportunidad. Pero lo que sí vamos a estudiar con un poco más de detalle es el versículo 23. Esta palabra donde le dice a Zorobabel: te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. ¿Qué será lo que significa eso? Pues bien, resulta que el profeta Jeremías, mucho tiempo antes de lo que estamos leyendo en Ageo, profetizó lo siguiente, en Jeremías capítulo 24 y 25. Vivo yo, dice Jehová, que Siconías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Esta profecía que dio Jeremías poco antes de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo, se refería, es un poco más larga, y se refería a los últimos 5 reyes que tuvo el reino de Judá. Josías, que fue el último de los reyes buenos de Judá, murió en el año 609. Pero después sus descendientes fueron bastante desastrosos, bastante malos, o por no decir muy malos. El último de ellos, Joaquín, que también se llamaba Jeconías o Conías, el que está hablando aquí, Jeremías, este último reinó apenas 3 meses en esta fecha que les pongo acá, y fue llevado prisionero a Babilonia por Nabucodonosor. Por tanto, en esta profecía de Jeremías, él está hablando tácitamente de estos últimos 4 reyes de Judá. Y lo que está diciendo es algo terrible. Dice, aunque Joacim,
Conías fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. ¿Qué quiere decir eso? Conías o Jeconías tenía apenas 18 años cuando comenzó a gobernar. Y como dije, gobernó solamente 3 meses cuando fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. Un rey de Judá era considerado el que determinaba o establecía en la tierra la voluntad de Dios, los dictámenes de Dios. Y eso se figuraba en aquel entonces como si el rey fuera el anillo de sellar del Señor. Porque cuando los gobernantes en aquella época hacían un decreto, abajo del decreto, junto a su firma de puño y letra, se colocaba lacre y el rey con su anillo de sellar, sellaba. Y eso le daba la fuerza final, la fuerza inquebrantable al sello de un rey. Pues asumiendo esa ilustración, ahora Dios dice, yo, cuando quiero hacer algo en la tierra, en la época de Israel, lo hago a través de los reyes de la dinastía davídica. Ellos son como mis anillos de sellar. Pero aquí lo que está haciendo Dios, y profetiza Jeremías, es que aunque estos reyes eran auténticamente de la línea davídica y por lo tanto eran anillos de sellar en la mano de Dios, él se estaba arrancando de la mano al último de ellos, a este Conías, y lo estaba desechando. Por lo tanto, era una manera de decir que estaba desechando a la dinastía davídica. Es una maldición extremadamente fuerte. Es difícil, a veces uno lee Jeremías y esta profecía puede pasarla sumamente rápido, pero lo que estaba diciendo es una maldición sobre la dinastía davídica. Y eso, mis queridos, es gravísimo, porque de esa dinastía vendría el Mesías. Por tanto, uno queda pasmado cuando lee y entiende esta profecía de Jeremías, cómo se iba a arreglar. Pero lo que está diciendo, vimos anteriormente, aquí, en lo que le está diciendo a Zorobabel, es que, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, te pondré como anillo de sellar. Y eso es lo que tenemos que entender. Zorobabel es puesto como anillo de sellar, mientras Joaquín o Conías es desechado como anillo de sellar. ¿Y cómo juntamos esas dos cosas? De la siguiente manera. Joaquín o Jeconías o Conías era el abuelo de Zorobabel. Esta línea es sumamente importante, porque el hijo de Conías se llamó Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel. Y mientras Dios desechó a este rey, porque era malvado también como el último rey de la línea davídica, aquí hay un descendiente que Dios dice, de nuevo te tomo como anillo de sellar. Es la restauración de la línea davídica, la restauración a través de la cual vendría precisamente nuestro Señor Jesucristo. Zorobabel, por su genuina conversión y consagración radical, es que Dios lo toma como anillo de sellar nuevamente. Es un cuadro hermoso de oportunidades y de misericordia de Dios, reversando una espantosa maldición en la vida y en la familia de este hombre. Este anillo de sellar resulta una ilustración de la vida de cualquiera de nosotros. En este caso fue de Zorobabel, nieto de Conías. Pero la maldición había entrado a la familia de Zorobabel por el pecado de su abuelo y de sus ancestros anteriores. Pero se podía cortar. ¿Cómo? Con la conversión, con la consagración. Todo esto que estamos viendo, al final era una ilustración de lo que pasaba en el corazón. No era el templo en ruinas lo que Dios veía en última instancia, sino el corazón de su pueblo. Y lo que vio en
en Zorobabel fue una auténtica conversión, un auténtico volver a Dios. Y eso le agradó tanto al Señor que incluso fue suficiente para cortar una maldición ancestral, generacional, y volver a prometer a partir de este hombre un futuro para la nación y para toda la humanidad. Este anillo de sellar, en última instancia, te representa también a ti y a mí. Porque para Dios somos hoy los representantes del reino. Somos aquellos a través de quienes Dios habla, los que oran, los que piden que se hagan las cosas aquí en la tierra. Y Dios dice, si te vuelves a mí de todo corazón, si pones a Dios y el reino de Dios en primer lugar, esperando después las añadiduras, no solamente recibirás las añadiduras que buscas, sino que te verás restaurado como anillo de sellar. También hoy, mucho de lo que vivimos es fruto y consecuencia de lo que hicieron nuestros ancestros. Es una triste herencia, pero la buena noticia es que se puede cortar, como le ocurrió a Zorobabel y al pueblo en general en aquel entonces, también hoy. No solo nos pueden heredar pobreza, enfermedad y cosas congénitas, incluso como tipos de personalidad y formas de proceder, actitudes y creencias. Algunos de esas cosas son lastres, pero nos pueden heredar incluso cosas espirituales, nuestros ancestros. Y esos lastres necesitan ser cortados en nuestra vida. En última instancia, no estamos hablando de un templo físico, mis queridos, estamos hablando del templo de nuestro corazón. Este pasaje es un ejemplo de que Dios quiere cortar esas herencias y que a Dios le gusta dar nuevas oportunidades y bendecir. Zorobabel era un buen hombre, un gran líder, creía en Dios y guió a Israel de regreso, pero no era suficiente. Tal vez ni siquiera estaba tan consciente de la maldición que Dios había pronunciado sobre su familia. Pero el profeta le dijo, desde hoy se corta. ¿Por qué? Por una conversión y una consagración profunda, genuina y radical. Solo esa conversión total, costosa por supuesto, a toda prueba, cueste lo que cueste, le da a Dios lo necesario para cortar el pasado y comenzar de nuevo. Escucha estas palabras que desde mucho tiempo aparecen en la Escritura y que nos hablan de la importancia de la casa del Señor. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3:17. Proverbios 24:3. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Salmos 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es el tiempo de comenzar de nuevo. Y a Dios le encanta eso. Solo pide que nuestro corazón ya no esté en ruinas. Desde hoy se corta, desde hoy se repara. ¿Puedes creerlo? Hay que convertirse realmente, no de palabras solamente. Que Dios pronuncie su desde hoy en tu vida. Desde hoy te bendeciré. Aunque no vean nada tus ojos todavía, tu fe ya está lista, porque tu corazón ha sido reconstruido con una conversión y una consagración profunda. Desde hoy, escúchalo, desde hoy te bendeciré. Y que vivas en la fe sobre las palabras de Dios, que son sólidas y no se quebrantan. Que Dios corte todo mal en tu vida y te haga nuevamente anillo de sellar
en su mano, o sea, un siervo escogido para su gloria, porque a Dios le encanta bendecir. Padre, que lo que hemos estudiado entre profundamente a nuestro corazón y podamos disfrutar de la auténtica libertad que tú tienes para tus hijos, y desde esa libertad volver a ser los anillos de sellar en este mundo, hombres y mujeres cuya palabra mueve los cielos, hombres y mujeres cuya fe es temida en el infierno, hombres y mujeres dispuestos a avanzar el reino de Dios, porque su corazón no está en ruinas. Padre, yo bendigo en tu nombre a todos los que han escuchado y seguirán escuchando estos mensajes. En el nombre de Jesús. Amén.